Esta es una actividad de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la asignatura de Salud Pública y Epidemiología del segundo semestre de la carrera de Nutrición Aplicada y lleva por título Historia Natural de la Enfermedad. Definir un solo concepto de salud y enfermedad es complejo, sin embargo, veamos estos conceptos definidos por Diez en el año 2000. Salud. La posibilidad que tiene una persona de gozar de una armonía biopsicosocial al interrelacionarse dinámicamente con el medio en el que vive. Enfermedad. La última etapa de un proceso que se ha gestado con el tiempo y significa un quebranto del propio sistema de defensa natural. Cabe mencionar que ambos conceptos, salud y enfermedad, siguen siendo motivo de investigación. Podemos apreciar en esta lámina, con estos ejemplos, que la salud está valorada por todos y desde diferentes ámbitos, donde el individuo puede desempeñar las actividades de diferente índole. No obstante, a lo largo de su vida, se desplaza sobre un eje de salud y enfermedad, acercándose a uno u a otro según se refuerce o rompa el equilibrio entre los factores que están permanentemente interactuando, como son los físicos, los biológicos, psicológicos, sociales, culturales, etc. Por otra parte, la enfermedad, al igual que la salud, existen diversas maneras de concebirla. Una manera es como fenómeno biológico social, donde influye un amplio conjunto de factores causales y asociados como son los biológicos, las prácticas culturales o las condiciones socioeconómicas que promueven la aparición en el individuo o en una comunidad. Entre los factores que están presentes en el proceso de salud o enfermedad tenemos dos: los factores intrínsecos al individuo y los factores extrínsecos al individuo. Los primeros son determinados por elementos genéticos y por la edad o por el sexo. Y los segundos, los factores extrínsecos, están ligados a condiciones del medio ambiente en el que el individuo se desenvuelve. Y estos se dividen en factores naturales y factores sociales. Los factores naturales, a su vez, se dividen en físicos, biológicos y químicos. Los físicos son en gran medida están controlados por el hombre y a la vez causa de riesgo en la salud y en la muerte. Por ejemplo, el cambio climático afecta el equilibrio de la naturaleza. Los biológicos abarcan microorganismos, plantas y animales. En el ámbito de microorganismos tenemos beneficiosos. Algunos son beneficiosos como las bacterias del tracto gastrointestinal que actúan en la descomposición de alimentos y que favorecen la nutrición. Pero hay otros microorganismos patógenos que siguen siendo motivo de muerte, afectando aún más en países no industrializados. Los químicos son elementos de los cuales favorecen a la producción de la vida humana, como son el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el carbono, etc. Pero cuando se utilizan de manera inadecuada, por ejemplo, los fertilizantes, afectan al medio ambiente. Los factores sociales son los factores que determinan por las condiciones sociales. Por ejemplo, el estatus social económico, el nivel cultural, las relaciones de familia, los valores, el trabajo, etc. Estos factores pueden favorecer a la salud como a la enfermedad. Un ejemplo de ello podríamos considerar a las madres adolescentes que cuando no hay una sólida educación en la escuela o en la familia,
provoca en ellas un desequilibrio psíquico, físico y social. Partiendo de lo anterior, existen elementos definidos que intervienen en el proceso de enfermedad. Estos elementos se relacionan entre sí y es lo que se conoce como tríada ecológica. Para que ocurra una enfermedad deben conjuntarse una serie de factores, como mencioné anteriormente, o hechos que generen o faciliten su desarrollo. Esta combinación de hechos le llamamos la tríada ecológica y se compone de un agente del medio ambiente y del huésped. Estos tres factores interactúan entre sí permanentemente. Revisemos a cada uno de los componentes de la tríada ecológica. Como el primero tenemos al agente que se llama también agente causal y es el factor del ambiente o del propio individuo que por alteración, presencia o ausencia se constituye en responsable de que se presente la enfermedad. Los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos y son necesarios, pero no siempre suficientes para la causa de la enfermedad. Los no infecciosos pueden ser químicos o físicos. También podemos encontrar biológicos. Por ejemplo, los biológicos serían aquellas bacterias, virus, hongos, plantas. Los físicos, como sería el calor, el frío, el ruido. Los geográficos. Dentro de los químicos tenemos sustancias químicas, toxinas, venenos, gases, etc. El huésped es el individuo que aloja a la gente y que por sus características biológicas facilita el desarrollo de la enfermedad. En tercer lugar tenemos al ambiente, que es el conjunto de las condiciones externas en donde ocurre la interacción entre el ambiente y el huésped y engloban el ambiente social, físico y biológico. Etapas de la enfermedad. División propia de la historia natural de la enfermedad. Aquí tenemos tres periodos. El periodo prepatogénico, que se caracteriza porque el organismo encuentra en equilibrio entre el agente causal de la enfermedad, huésped y ambiente. El periodo patogénico. En esta etapa la persona pasa de un periodo donde la enfermedad no es evidente a otro donde la enfermedad ya se manifiesta de forma clínica. Todo depende de las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente. Y cuando se encuentren en desequilibrio los tres elementos, se inicia el proceso patológico en el hospedero. Aquí también aparece el horizonte clínico. Como tal, es el momento en el que empieza a surgir de forma detectable los síntomas y signos característicos de la enfermedad. En el periodo subclínico o de incubación o de lactancia es la fase de invasión de un agente causal a un huésped. Se inicia después de la entrada y estímulo efectivo del agente etiológico o causal sobre el huésped susceptible. En el año de 1965 los autores Libey y Clark crearon un modelo de la historia natural de la enfermedad y relacionaron con los niveles de prevención. Esta representación gráfica puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible, aguda o crónica. La gráfica comienza con el estado de salud y determina
con el desenlace que puede tener la enfermedad. Se delimitan claramente dos periodos, el prepatogénico y el patogénico. El primero de ellos, antes de la enfermedad, refleja el momento de la interacción del agente y el ambiente y el huésped. Y el periodo patogénico muestra los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado el estímulo efectivo. El horizonte clínico marca el momento en el que la enfermedad es aparentemente clínica. En este modelo se remarca la importancia de las diferentes medidas de prevención que se pueden llevar a cabo dependiendo del momento en que se encuentre la enfermedad. Así, las actividades de prevención primaria se desarrollan en el periodo prepatogénico. Están encaminadas al fomento de la salud y a la protección específica. En la prevención secundaria, las acciones son de diagnóstico precoz, el tratamiento temprano y la limitación del daño. En la prevención terciaria se enfoca a la rehabilitación. Este otro modelo de la historia natural de la enfermedad, descrito por Leon Gordis en 1996, asume que los casos clínicos de la enfermedad pasan por una fase preclínica detectable y que esa ausencia de intervención, la mayoría de los casos preclínicos progresarán a la fase clínica. Como se mencionó anteriormente, los periodos de tiempo de cada etapa son importantes para la detección, el tamizaje y la intervención con medidas preventivas y terapéuticas sobre factores del agente, el huésped y el ambiente. En cuanto a las enfermedades transmisibles, podemos ver en este modelo que el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. El periodo de incubación es el que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. En el caso de las enfermedades no transmisibles, la terminología difiere un poco y se considera que el periodo de latencia corresponde al periodo que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica y hasta la presentación de síntomas. Aquí damos por terminado. Muchas gracias.